we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. Si tienes una camioneta 4x4 es que vas a poder venir a esta playa, si no, te vas a quedar estacionado allá atrás. We'll go through the wastelands, through the we'll go. Como miran, ellos después de haberle sacado el aire a los cauchos. Mira, mira, mira. Como patina, vámonos. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como ven, estamos otra vez en una nueva playa, pero esta playa tiene muchas cosas en particular y ya les vamos a contar por qué. Bienvenidos a Fort Fishing. Fort Fishing es una playa ubicada en Carolina del Norte. Para llegar a esta playa, debes recorrer una distancia de 145 millas desde Raleigh, entre 2 horas y media a 3 horas, dependiendo del tráfico y del día que vayas. Tan solo 5 minutos antes de llegar a Fort Fishing, debes pasar por una pequeña ciudad llamada Cure Beach, con una playa muy conocida, la cual visitaremos en otra oportunidad. Aquí en Cure Beach, sin embargo, encontrarás unas casas espectaculares a la orilla del mar o al cruzar la calle, las cuales puedes rentar para vacacionar desde $114 la noche, o inclusive si quieres venir a vivir allí, las rentas van desde $110 para una habitación y un baño hasta $2,100 por 2 habitaciones y 2 baños. Y si quieres comprar una casa, encontrarás precios desde $385,000 hasta $725,000. Por supuesto, todo depende del tamaño y la ubicación. Amigos, y esta vez nos trajimos a un lugar muy especial, que es una playa que es un parque nacional al mismo tiempo, pero también es una playa que tiene una restricción muy importante, y es que tienes que tener un carro 4x4, no este tipo de carro que están detrás de mí, porque si no, no vas a poder entrar. Y aquí en este parking, que está aquí al frente, antes de entrar, vas a tener que comprar tu ticket. Como se darán cuenta, todos los carros están parqueados, en mayoría son camionetas que no tienen transmisión 4x4, sino una transmisión sencilla, así que es un lugar muy especial para pasarlo en familia, y si eres amante de los carros 4x4, este lugar te va a encantar. Bien amigos, como ven, la mayoría de los carros que vienen son así, tipo rústicos. Sin embargo, los que no tienen, por supuesto, pueden estacionar aquí, en esta parte de acá, y luego caminar hacia allá, que es donde está la playa. Sin embargo, tienen toda esta zona por aquí, en la que pueden hacer su carnita asada, hacer su picnic y luego irse a bañar exactamente de aquel lado de la playa. Por favor, cuando vengan a hacer su carnita asada, no hacerla debajo de los canopies, o sea, debajo de las carpas, ¿ok? Siempre en el área de la parrilla. Como ven aquí en el estacionamiento de Fort Fishing, donde si tú no tienes un carro 4x4, puedes quedarte. Este cuenta con los baños, que es esta estructura que está aquí, obviamente con estos tolditos, como ya les dije, pero lo mejor es que cuenta pues con unas duchitas por allá para que tú te puedas enjuagar y quitar la arena, o los bebés quitarle el agua salada, los perritos para lo que quieran. Obviamente en esta también es permitido los perros, como ven allá. Ahora, otra cosa es que a diferencia de la playa donde entras, la de aquel lado con la camioneta, pues no cuenta con salvavidas. Sin embargo, esta sí. De hecho, está tan cerquita de aquí del centro recreacional que a la hora de una cosa, pues puedes atenderte inmediatamente. Como ven que permiten perros, miren, han visto un perrito como ese que parece una vaquita de los colores. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello este perro y grandote! Luce como una vaquita. ¿Qué les parece de hermoso? ¡Ay! Miren amigos, como ven, este es el centro de información del parque Fort Fishing. Todo lo largo así es la playa que pueden disfrutar, y obviamente pueden swimming, hacer picnic. Además de eso, por supuesto, pescar. Además de eso, por supuesto, tomar fotos, hacer eventos. Los eventos que son permitidos son todos los atléticos. Obviamente podemos traer a nuestra querida mascota Lunita. Y esta sería toda la ubicación, toda esta parte que está aquí. Como ven, esta parte de aquí es donde pueden inclusive hacer picnic. Están estas otras áreas un poquito más alejadas, exactamente frente al estacionamiento. Como ven, ahí están unos que le están sacando aire a sus cauchos para poder entrar
a la playa. Nosotros le decimos caucho, díganme ustedes cómo le dicen a la rueda de los carros. Bueno amigos, y ahora vamos hacia la playa que les estaba mencionando anteriormente, que vamos con nuestros amigos Chuo, porque ellos sí tienen una camioneta 4x4. Así si tienes una camioneta 4x4 es que vas a poder venir a esta playa, si no, te vas a quedar estacionado allá atrás, donde dejamos la nuestra, para poder venir. Pero la verdad es que vale la pena, así que si eres amante de las 4x4, esta playa te va a encantar. Bueno amigos, y aparte en esta playa no solo llega el 4x4, mira, también tiene una 4x4 que vende helado, hermano. Se llama Cash Only, ¿ok? Cash Only, y se llama Iceman Italian Ice. Look very good, look. Esta gente no se para por nada, el business se puede conseguir en todos lados. Así que vamos a ver qué compramos aquí para refrescar, pero esto está súper bueno, mira. Okay, solo por $4. Amigos, y como se dan cuenta que ya tenemos nuestro heladito para probar y vamos a comer aquí en la playita. Miren cómo está la playa full detrás de nosotros, allá están las muchachas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto? Miren, aquí viene Romari con su helado de coco. De coco y está divino, amigos, ya saben. El mío es mango. Si vienen a Fort Fishing, hay una camioneta blanca que dice Iceman, el hombre del helado, helado italiano. Y tiene, para ver, tiene 4 sabores. Coconut, mango, blueberry, strawberry, solo cuesta $4. Solo acepta cash, ¿ok? Pero están divinos. Sí amigos, así que solo cash, ya lo saben. Bueno amigos, y aquí también pueden hacer su parrilla, como se dan cuenta, no solo puedes venir con tu camioneta, sino que puedes armar tu toldo, puedes poner todas tus sillas aquí, la gente sencillita con su musiquita y también hacer una parrillita súper elegante. Allá está el amigo Richard preparando todo y nuestro parrillero y conductor asignado el día de hoy, el Chuo. Y me faltaba comentar que aquí también es una playa pet friendly, por eso Lunita vino con nosotros también. Pero por allá también están unas amigas que tienen sus perritos, que están allá acostados, si se dan cuenta. Aquí es una playa pet friendly, no solo puedes hacer parrillas, venir con tus amigos, venir con tu familia, sino que también con tu mascota. Toda la playa está full, hasta ahorita, si se dan cuenta, hasta allá, hasta el infinito. Hay gente en toda la playa. Al rato vamos a pasear un poquito más, pero la playa ya hoy promete. Y como pueden darse cuenta, aquí los niños también pueden jugar tranquilamente con sus juguetes y también practicar deporte, así como los muchachos que están jugando full amarillo, pero por allá también están volando cometas y por aquí están los niñitos jugando fútbol también. Pero también puedes traer tu propia música, como te das cuenta, las personas tienen sus equipos de sonido, nosotros tenemos uno ahí, los amigos también trajeron uno, que al rato vamos a que lo escuchen. Pero te pueden traer su equipo de sonido, pueden traer sus juegos de mesa y pasar su día espectacular aquí, sin ninguna complicación de que tenga alguna autoridad le vaya a quitar o le vaya a decir no pueden usar esto o no pueden hacer aquello. Así que ya saben, si vienen aquí a esta playa, pueden disfrutar como están disfrutando todas estas personas que están aquí, el día espectacular. Bueno, amigos, y por eso siempre se recomienda venir a esta playa con camionetas 4x4, porque si no sucede lo que le pasó al amigo, se quedó enterrado allá, o una camioneta que esté un poquito más alta y especializada. Gracias a Dios, todas las personas que vienen aquí siempre son muy amables y te van a ayudar. Porque lastimosamente en esta playa hemos sabido que el servicio de salvacosta solo trabaja en la playa, más no en la arena. No te van a venir a sacar porque se dice o se estipula que esta playa es para camionetas 4x4 como esa que va ahí, esa Toyota, o todas las que tienen acá. Por lo menos esa camioneta Subaru que está ahí es 4x4, pero no es un 4x4 verdaderamente fuerte y una camioneta alta, es unos cauchos muy delgados para estar aquí. Así que se les recomienda por favor venir con una camioneta que esté un poquito más preparada para una arena como esta. Así que ya tienen ese tip, amigos. Si vienen a esta playa, camionetas 4x4
Y como pueden ver detrás de mí, ahí se ve la toma de la playa. Estoy montado en una de las dunas que están al frente de la playa, pero también era para mostrarles la ensenada que viene detrás de mí, que está allá. Es la que conecta las playas de Carolina Beach con Jure Beach y esta playa. Por aquel lado los botes entran viniendo de aquellos lados y pueden conectar con el final de la ensenada, que está hasta el final de la playa, que no se ve, pero allá lo pueden tener. Así que ya saben, amigos, esta playa también tiene un lugar muy frío, con una sensación de libertad que otras playas no tienen, solamente porque el acceso hasta aquí es solo con carros 4x4. Bien, amigos, y miren cómo se ve la playa desde esta perspectiva, cómo se ven toda aquella entrada línea de carros que viene del frente y está haciendo de todo. Los panas vienen en su camioneta 4x4 rustiqueando detrás de mí. Así salen las camionetas, como los amigos que van ahí. Así mismo, tiene que tener una camioneta como esa para poder salir de aquí. Ellos van a ir a auxiliar a aquellos que se quedaron atacados allá porque el otro carro no pudo sacarlos. Así que ya saben, amigos, una camioneta mejor y más fuerte sería lo más conveniente para venir a esta playa. Dale, Marvin. Ahora sí, otro jalón duro. Allá, Por supuesto, como miran, solamente puedes venir a esta playa si tú tienes una camioneta 4x4. Pero en nuestro caso, aunque no tenemos camioneta 4x4, unos amigos que sí tienen una camioneta que están por allá, nosotros solo lo que hicimos fue estacionar allá, como ya les mencionamos, en el estacionamiento, y por supuesto ellos nos trajeron hasta acá. Por cierto, estos amigos tienen una iniciativa muy maravillosa, se llama Santi Design, se lo vamos a dejar por aquí para que lo sigan en Instagram. Bien, amigos, y aquí también puedes hacer tus actividades de pesca, como está ese caballero ahí pescando y sacando unos pescaditos para comer en la tardecita. ¿Qué les parece esa actividad aquí? Sentadito, relajado, en una sillita como la que está ahí, y después caminando tú con tus niños y tu familia aquí. ¿Qué tal? Como ven, las personas vienen a pescar aquí y dejan su caña clavada con esos artefactos y pueden esperar un momento sentados en sus sillas mientras sale algo. Pero si no tienes la opción, como esa señora que está ahí, que está pescando por su propia cuenta, metida en el agua, y lanza su anzuelo y espera sacar algo. O el caballero que está allá al final también, que también lo está haciendo. O sea que aquí también la actividad de pesca es bastante muy activa. Y que esta playita tiene sus detallitos, y uno de ellos es la pesca también, aparte de venir en tus carros todo terreno a pasar el día. Mira, amigos, como pueden observar, esta playa tiene un oleaje, pero no tan continuo y no tan fuerte como las otras playas que hemos visto aquí en North Carolina. Este es un poco más suave, pero la temperatura ya, por ejemplo, a la fecha en la que estamos grabando este video, que es primeros días de septiembre, de hecho, este es el fin de semana largo del Día del Trabajo, ya el agua está completamente más frío. O sea, como miran, recuerden que aceptan mascotas como esta chiquita que está aquí. ¿Verdad, Luna? Y por supuesto, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, haciendo clic en la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de aventuras como estas. Y así llega el atardecer y todo el mundo recoge sus cosas para ya volver a casa. Y así va la caravana de carros saliendo de aquí de la playa. Así que ya nos vamos a ver allá afuera, al lado de nuestro carro. Y para mostrarles una cosa que está al final de la playa, que es muy icónico de aquí. Y es una parada turística también.
Y aquí vamos tratando de salir, mira cómo se ven los neumáticos tratando de salir. ¿Qué? Así salimos ya, por fin. Nos das cuenta, esta burrón tiene este sistema que permite salir de aquí rápidamente. Mira, mira, mira. Como patina, vámonos. Vamos surfeando. Chivo se emociona, vaya, Chivo se emociona ahí, ¿no? Esta es la divertida, tiene una 4x4. Mire, ¿alguna vez has sentido la sensación de ir en bote? Es casi lo mismo salir de aquí, venir como montado en un bote, ¿ves? ¡Hala! Bien amigos, y como pueden observar, ahora estamos en el sitio histórico de Fort Fisher. Así que aquí les vamos a mostrar aquella estructura que está allá, que por supuesto tiene mucha historia. Y como pueden ver aquí, esa parte de cemento que está allí es una de las pocas cosas que quedó de este fuerte. Bien amigos, como pueden ver, esta parte de aquí es una de las piedras emblemáticas que da entrada a esta plaza histórica. Bueno amigos, y esa imagen que está ahí es porque estamos frente a la plaza que hoy conmemora el sitio donde se encontraba el fuerte Fort Fisher, que fue el último fuerte en pie durante la guerra civil entre el norte y el sur. Desde ese punto que estemos ahí al frente, 55 barcos bombardearon hacia acá, hacia el frente de este barco, y murieron 1900 hombres de North Carolina, como dice aquí en el testamento, y 350 de Carolina del Sur. Y por eso, en conmemoración a esa guerra donde murieron tantas personas, se erigió este monumento que está aquí en la playa, en la placa. Así que amigos, aquí también fue un momento histórico para los estados North Carolina y Sur Carolina. Como miran, así era la imagen original de 1932. Y así fue más o menos la manifestación que ellos hicieron para hacer énfasis en toda esa revolución, si se puede decir. Y obviamente como esta es la original, como la que ya les mostramos. Muchas gracias amigos por acompañarnos en esta nueva aventura. Espero les hayan gustado todos los tips para que puedan venir a esta playa si no la han visitado. Y recuerda que si tienes una 4x4 puedes venir a visitar esta playa. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de hacer clic en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Nos vemos en una próxima aventura. Por supuesto amigos que si quieren casas más nuevas como esta que estamos mostrando, alejándose un poco del downtown, pueden encontrarlas desde... Bien amigos, ahora nos vinimos a un shopping pequeño que está por aquí cerca del... Bien amigos, y como les estaba comentando allá afuera, ahora lastimosamente tuve que venir a grabar adentro del carro porque bien naturalmente empezó a llover, como se están dando cuenta. Pero les voy a dar los precios de los apartamentos por habitación. Los apartamentos por una habitación van desde... Bien amigos, y como les dije que la parte central del oeste de Raleigh es la universidad, ahorita nos encontramos en una de las zonas más principales. Y como ven a mis espaldas, ven aquí en esta parte del oeste de Raleigh, también van a encontrar la serie de